Juan capítulo 9. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos, al verlo, le preguntaron: Maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Fue por un pecado de él o de sus padres? Jesús respondió: La causa de su ceguera no ha sido ni un pecado de él ni de sus padres. Nació así para que el poder de Dios pueda manifestarse en él. Mientras es de día, debemos poner de manifiesto el poder del que me envió. Cuando llegue la noche, nadie podrá hacerlo. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo un poco de lodo con la saliva y lo extendió sobre los ojos de aquel hombre. A continuación le dijo: Ahora ve a lavarte a la piscina de Siloé. que significa enviado. El ciego fue, se lavó, y cuando regresó, ya veía. Sus vecinos y los que lo habían visto antes, pidiendo limosna, comentaban: ¿No es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían, Sí, es el mismo. otros, en cambio, negaban que se tratara del mismo y decían. No es él, sino uno parecido a él. Pero él decía. Soy yo mismo. Ellos le preguntaron. ¿Y cómo has conseguido ver? Él les contestó. Ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de lodo con su saliva, lo extendió sobre los ojos y me dijo: ve a lavarte a la piscina de Siloé. Fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron. ¿Y dónde está ahora ese hombre? Él les dijo. No lo sé. Llevaron ante los fariseos al hombre que había estado ciego, pues el día en que Jesús había hecho lodo con su saliva y había dado la vista al ciego era sábado. Por eso los fariseos preguntaban a aquel hombre cómo había obtenido la vista. Él les contestó. Extendió un poco de lodo sobre mis ojos, me lavé y ahora veo. Algunos de los fariseos decían: Este hombre no puede venir de parte de Dios porque no respeta el sábado. Pero otros se preguntaban: ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estos signos? Esto provocó división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle. ¿Qué opinas tú sobre el que te dio la vista? Respondió. Que es un profeta. Los judíos no querían creer que aquel hombre había estado ciego y que había comenzado a ver. Llamaron pues a sus padres y les preguntaron. ¿Es este su hijo? El que ustedes dicen que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve? Los padres respondieron. Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve? No lo sabemos, ni sabemos quién le ha dado la vista. Pregúntenselo a él, tiene edad suficiente para responder por sí mismo. Los padres respondieron así por miedo a los judíos, pues éstos habían tomado la decisión de expulsar de la sinagoga a todos los que reconocieran que Jesús era el Mesías. Por eso sus padres dijeron. Pregúntenselo a él, que ya tiene edad suficiente. Entonces llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron. Dinos la verdad delante de Dios. Sabemos que este hombre es un pecador. Entonces él respondió. Yo no sé si es un pecador o no. Lo único que sé es que yo antes era ciego y ahora veo. Y volvieron a preguntarle. ¿Qué fue lo que hizo contigo? ¿Cómo te dio la vista? Él les contestó. Lo he dicho ya y no me han hecho caso. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿O es que quieren también ustedes hacerse sus discípulos? Ellos entonces comenzaron a insultarlo. Discípulo de ese hombre, lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos muy bien que Dios habló a Moisés. En cuanto a este, ni siquiera sabemos de dónde es. Él contestó. Esto es lo sorprendente. Resulta que a mí me ha dado la vista y ustedes ni siquiera saben de dónde es. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores. En cambio, escucha a todo aquel que le da culto y cumple su voluntad. Jamás se ha oído decir que alguien haya dado la vista a un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de Dios,
no habría podido hacer nada. Ellos respondieron: ¿Es que pretendes darnos lecciones a nosotros, tú que estás lleno de pecado desde que naciste? Y lo echaron fuera. Jesús se enteró de que lo habían echado fuera, y cuando se encontró con él, le preguntó: ¿Crees en el Hijo del Hombre? El ciego le preguntó: ¿Y quién es, Señor, para que pueda creer en él? Jesús le contestó: Ya lo has visto. Es el que está hablando contigo. Entonces aquel hombre dijo: Creo, Señor. Y se postró ante él. A continuación, Jesús declaró: Yo he venido a este mundo para un juicio, para que vean los que no ven, y para que los que ven se queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos le preguntaron: ¿Acaso también nosotros estamos ciegos? Jesús respondió: Si estuvieran ciegos, no tendrían pecado. Pero como dicen que ven, su pecado permanece. Juan capítulo 10. Les aseguro que quien no entra por la puerta al corral de las ovejas, sino por cualquier otra parte, es ladrón y bandido. El pastor de las ovejas entra por la puerta. A éste le abre el guardián para que entre, y las ovejas escuchan su voz. Él llama a las suyas por su nombre, y las saca fuera del corral. Cuando han salido todas las suyas, se pone al frente de ellas, y las ovejas lo siguen, pues conocen su voz. En cambio, nunca siguen a un extraño, sino que huyen de él, porque su voz les resulta desconocida. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no comprendieron su significado. Entonces Jesús continuó diciendo: Les aseguro que yo soy la puerta por la que deben entrar las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos. Por eso, las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Todo el que entre en el corral de las ovejas por esta puerta estará a salvo, y sus esfuerzos por buscar el alimento no serán en vano. El ladrón va al rebaño únicamente para robar, matar y destruir. Yo he venido para dar vida a los hombres, y para que la tengan en plenitud. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas, no como el jornalero, que ni es verdadero pastor, ni propietario de las ovejas. El jornalero, cuando ve venir al lobo, las abandona y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. El jornalero se porta así porque trabaja únicamente por el sueldo y no tiene interés por las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Lo mismo que mi Padre me conoce a mí, yo lo conozco a él y doy mi vida por las ovejas. Pero tengo otras ovejas que no están en este rebaño. También a estas tengo que atraerlas para que escuchen mi voz. Entonces se formará un rebaño único, bajo la guía de un solo pastor. El Padre me ama, porque yo doy mi vida para recuperarla de nuevo. Nadie tiene poder para quitármela. Soy yo quien la doy por mi propia voluntad. Yo tengo poder para darla y para recuperarla de nuevo. Esta es la misión que recibí de mi Padre. Estas palabras de Jesús fueron la causa de una nueva división de opiniones entre los judíos. Muchos decían: Está poseído por un demonio, está delirando, ¿por qué lo escuchan? Otros, en cambio, decían: Sus palabras no son las de un endemoniado. ¿Podría un demonio dar la vista a los ciegos? Era invierno. Se celebraba en Jerusalén la fiesta que conmemoraba la dedicación del templo. Jesús estaba en el templo, paseando por el pórtico de Salomón. En esto se le acercaron los judíos, lo rodearon y le dijeron: ¿Hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si eres el Cristo, dilo claramente de una vez. Jesús les respondió: Ya les dije con toda claridad, y no me han creído. Las obras que yo hago por encargo de mi Padre
dan testimonio de mí. Ustedes, sin embargo, no me creen, porque no pertenecen a las ovejas de mi rebaño. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco, y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre. Nadie puede arrebatármelas. Mi Padre, que me las ha dado, es superior a todos, y nadie puede arrebatárselas. El Padre y yo somos uno. Los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas. Jesús les dijo: He hecho ante ustedes muchas obras buenas por encargo del Padre. ¿Por cuál de ellas quieren apedrearme? Los judíos le contestaron: No es por ninguna obra buena por lo que queremos apedrearte, sino por haber blasfemado. Pues tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió: ¿No está escrito en su ley? Yo les digo, ¿ustedes son dioses? Pues si la ley llama dioses a aquellos a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y lo que dice la Escritura no puede ponerse en duda, entonces, ¿con qué derecho me acusan de blasfemia solo por haber dicho, yo soy hijo de Dios, a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo? Si yo no realizo obras iguales a las de mi Padre, no me crean, pero si las realizo, acepten el testimonio de las mismas, aunque no quieran creer en mí. De este modo, reconocerán que el Padre está en mí y yo en el Padre. Así pues, intentaron de nuevo detener a Jesús, pero él se les escapó de entre las manos. Jesús se fue de nuevo a la otra orilla del Jordán, al lugar donde anteriormente había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Acudía a él mucha gente que decía: Es cierto que Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que dijo acerca de éste era verdad. Y en aquella región muchos creyeron en él. Juan capítulo 11. Un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Era natural de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, es la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Sus hermanas mandaron a Jesús este mensaje: Señor, tu amigo está enfermo. Jesús, al enterarse, dijo: Esta enfermedad no terminará en la muerte, sino que tiene como finalidad manifestar la gloria de Dios. A través de ella se dará también a conocer la gloria del Hijo de Dios. Por eso Jesús, aunque amaba a Marta, a su hermana María y a Lázaro, se quedó en aquel lugar otros 2 días después de haber oído que Lázaro estaba enfermo. Pasado este tiempo, dijo a sus discípulos: Vamos otra vez a Judea. Ellos contestaron: Maestro, hace poco que los judíos quisieron apedrearte. ¿Cómo es posible que quieras regresar allá? Jesús respondió: ¿No es cierto que el día tiene 12 horas? Cualquiera puede caminar durante el día sin miedo a tropezar, porque la luz de este mundo ilumina su camino. En cambio, si uno anda de noche, tropieza, porque le falta la luz. Y añadió: Nuestro amigo Lázaro está dormido, pero yo iré a despertarlo. Los discípulos comentaron: Señor, si está dormido, se recuperará. Jesús hablaba de la muerte de Lázaro, mientras que sus discípulos entendieron que se refería al sueño natural. Entonces Jesús se expresó claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro de no haber estado allí por el bien de ustedes, para que así tengan un motivo más para creer. Vamos pues allá. Tomás, por sobrenombre el mellizo, dijo a los otros discípulos: Vamos también nosotros a morir con él. A su llegada, Jesús se encontró con que hacía ya 4 días que Lázaro había sido sepultado. Betania está muy cerca de Jerusalén, como a 2,5 kilómetros, y muchos judíos habían ido a Betania para consolar a Marta y María por la muerte de su hermano.
Tan pronto como Marta se enteró que llegaba Jesús, salió a su encuentro. María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún así, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Él te lo concederá. Jesús le respondió: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Ya sé que resucitará cuando tenga lugar la resurrección de los muertos, al final de los tiempos. Entonces Jesús afirmó: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que esté vivo y crea en mí, jamás morirá. ¿Crees esto? Ella contestó: Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que tenía que venir a este mundo. Terminada esta conversación, Marta fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído: El Maestro está aquí y te llama. María se levantó rápidamente y salió al encuentro de Jesús. Jesús no había entrado todavía en el pueblo. Se había detenido en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Cuando los judíos que estaban con María en casa consolándola vieron que se había levantado rápidamente y había salido, la siguieron, pensando que iría al sepulcro para llorar allí. Sin embargo, María se dirigió a donde estaba Jesús. Cuando lo vio, se puso de rodillas a sus pies y exclamó: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y a los judíos que también lloraban, se conmovió y suspiró profundamente. Después les preguntó: ¿Dónde lo han sepultado? Ellos contestaron: Ven, Señor, y te lo mostraremos. Entonces Jesús comenzó a llorar. Los judíos comentaban: ¿Cómo lo quería? Pero algunos dijeron: Este que dio la vista al ciego, ¿no podía haber hecho algo para evitar la muerte de Lázaro? Jesús suspiró profundamente otra vez y se acercó al sepulcro. Era una cueva, cuya entrada estaba tapada con una gran piedra. Jesús les ordenó: Retiren la piedra hacia un lado. Marta, la hermana del difunto, le advirtió: Señor, tiene que oler muy mal, porque ya hace 4 días que murió. Jesús le contestó: ¿No te he dicho que si tienes fe, verás la gloria de Dios? Cuando retiraron la piedra, Jesús, mirando al cielo, exclamó: Padre, te doy gracias, porque me has escuchado. Yo sé muy bien que me escuchas siempre. Si hablo así, es por los que están aquí, para que crean que tú me has enviado. Terminada esta oración, exclamó Jesús con fuerte voz: ¡Lázaro, sal fuera! El muerto salió del sepulcro. Tenía las manos y los pies vendados, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: Quítenle las vendas para que pueda andar. Al ver lo que Jesús había hecho, muchos de los judíos que habían ido a visitar a María creyeron en él. Otros, en cambio, fueron a contar a los fariseos lo que Jesús había hecho. Entonces, los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron una reunión del consejo de ancianos. Se decían: ¿Qué hacemos? Este hombre está realizando muchos signos. Si dejamos que siga actuando así, toda la gente creerá en él. Entonces, las autoridades romanas tendrán que intervenir y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Uno de ellos, llamado Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año, les dijo: Están completamente equivocados. ¿No se dan cuenta de que es preferible que muera un solo hombre por el pueblo a que toda la nación sea destruida? Caifás no hizo esta propuesta por su cuenta, sino que, como desempeñaba el oficio de sumo sacerdote aquel año, anunció bajo la inspiración de Dios que Jesús iba a morir por toda la nación,
y no solamente por la nación judía, sino para conseguir la unión de todos los hijos de Dios que estaban dispersos. A partir de este momento, tomaron la decisión de dar muerte a Jesús. Por eso Jesús ya no se mostraba públicamente entre los judíos. Dejó la región de Judea y se fue a un pueblo llamado Efraín, muy cerca del desierto, y se quedó allí con sus discípulos. Estaba muy próxima la fiesta judía de la Pascua. Ya antes de la fiesta, mucha gente de las distintas regiones del país subía a Jerusalén para asistir a los ritos de purificación. Estas gentes buscaban a Jesús, y estando en el templo, se decían unos a otros: ¿Qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta? Los jefes de los sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes para que si alguien sabía dónde se encontraba Jesús, les informaran y así ellos pudieran detenerlo. Juan capítulo 12. 6 días antes de la fiesta judía de la Pascua, llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Ofrecieron allí una cena en honor de Jesús. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces María se presentó con un frasco de perfume muy caro, casi medio litro de nardo puro, y ungió con él los pies de Jesús. Después los secó con sus cabellos. La casa se llenó con la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo iba a traicionar, protestó diciendo: ¿Por qué no se vendió este perfume en 300 denarios para repartirlo entre los pobres? Si dijo esto, no fue porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa del dinero común, robaba de lo que echaban en ella. Jesús le dijo: Déjala en paz. Esto que ha hecho anticipa el día de mi sepultura. Además, a los pobres los tendrán siempre con ustedes. A mí, en cambio, no siempre me tendrán. Un gran número de judíos se enteró de que Jesús estaba en Betania y fueron allá, no solo para ver a Jesús, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Los jefes de los sacerdotes tomaron entonces la decisión de eliminar también a Lázaro, porque por su causa muchos judíos se alejaban de ellos y creían en Jesús. Al día siguiente, cuando los muchos peregrinos que habían llegado a la ciudad para la fiesta se enteraron de que Jesús se acercaba a Jerusalén, cortaron ramos de palmera y salieron a su encuentro gritando: ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Bendito sea el Rey de Israel! Jesús encontró a mano un burro y se montó sobre él. Así lo había predicho la Escritura. No temas, hija de Sión. Mira, tu rey viene a ti montado sobre un burro. Al principio, sus discípulos no comprendieron estas palabras, pero cuando Dios glorificó a Jesús, cayeron en la cuenta de que aquellas palabras de la Escritura se referían a él y se habían cumplido en él. Los que estaban con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, daban testimonio de lo que habían visto. Por eso la gente salió al encuentro de Jesús, porque habían oído contar el signo que había hecho. Ante esto, los fariseos comentaban entre sí: Está bien claro que no conseguimos nada. Todo el mundo lo sigue. Entre los que habían llegado a Jerusalén para dar culto a Dios con ocasión de la fiesta, había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era natural de Betsaida de Galilea, y le dijeron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe se lo dijo a Andrés, y los dos juntos se lo hicieron saber a Jesús. Jesús contestó: Ha llegado la hora en que Dios va a glorificar al Hijo del Hombre. Yo les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere dará fruto abundante. Quien aprecie su vida terrena,
la perderá. En cambio, quien sepa desprenderse de ella, la conservará para la vida eterna. Si alguien quiere servirme, que me siga, correrá la misma suerte que yo. Todo aquel que me sirva será honrado por mi Padre. Me encuentro profundamente angustiado. Pero, ¿qué es lo que puedo decir? Padre, líbrame de esta hora. De ningún modo, porque he venido precisamente para aceptar esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces se oyó esta voz venida del cielo. Yo lo he glorificado y volveré a glorificarlo. De los que estaban presentes, unos creyeron que había sido un trueno, otros decían: le ha hablado un ángel. Jesús explicó: esta voz se ha dejado oír no por mí, sino por ustedes. Es ahora cuando el mundo va a ser juzgado. Es ahora cuando el que tiraniza a este mundo va a ser arrojado fuera. Y yo, una vez que haya sido elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Con esta afirmación, Jesús quiso dar a entender la forma en que iba a morir. La gente dijo: nuestra ley nos enseña que el Mesías no morirá nunca. Entonces, ¿qué quieres decir con eso de que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Jesús les respondió: todavía está la luz entre ustedes, pero no por mucho tiempo. Caminen mientras tengan esta luz, para que no los sorprenda la oscuridad, porque el que camina en la oscuridad no sabe a dónde se dirige. Mientras tengan la luz, crean en ella. Solamente así serán hijos de la luz. Después de decir todo esto, Jesús se retiró y se escondió de ellos. A pesar de que Jesús había hecho tantos signos, no creían en él. Así se cumplió lo que había anunciado el profeta Isaías. Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha sido manifestado el poder del Señor? El mismo Isaías había indicado la razón por la cual no podían creer. El Señor ha cegado sus ojos y ha endurecido su corazón, de modo que no vean con sus ojos ni comprendan con su corazón, ni se conviertan a mí para que yo los sane. Isaías anunció esto porque había visto la gloria de Jesús y por eso hablaba de él. Sin embargo, fueron muchos los que creyeron en Jesús, incluso entre los personajes importantes, pero no se atrevían a manifestarlo públicamente a causa de los fariseos, por miedo a ser expulsados de la sinagoga. Para ellos contaba más tener buena fama ante la gente que ante Dios. Jesús afirmó solemnemente: el que cree en mí, no solamente cree en mí, sino también en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve también al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como la luz, para que todo el que crea en mí no siga en la oscuridad. No seré yo quien condene al que escuche mis palabras y no haga caso de ellas, porque yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. Para aquel que me rechaza y no acepta mis palabras, hay un juez. Las palabras que yo he pronunciado serán las que lo condenen en el último día, porque yo no he hablado en virtud de mi propia autoridad. El Padre que me envió es el que me ordena lo que debo decir y enseñar. Y sé que su enseñanza lleva a la vida eterna. Así pues, lo que yo digo es lo que me ha dicho el Padre.